Sean bienvenidos a nuestro podcast Situaciones de la Vida, donde vamos a abarcar diferentes situaciones y diferentes acciones que uno toma y sus causas y consecuencias. Sin más que decir y sin más intros, sean bienvenidos y siempre tengan la pregunta en su cabeza: ¿y usted qué haría? Bueno, en este caso ya yo había publicado la pregunta varios tiempo después. Y la pregunta era: ¿usted qué haría en caso de una tercera guerra mundial? Y muchos contestaron, muchos nos dejaron como sus opiniones. Y vamos a tomar las más revelantes, ¿cómo se diga? Las mejores, para simplificarlo al final del podcast. ¿Listo? Entonces voy a seguir como toda una línea de tiempo para poder explicarles el contexto del por qué vamos a hablar de esto y del por qué sería un escenario muy posible en la era actual. Entonces, pues, primero que todo, pues sería: ¿usted qué haría en caso de una tercera guerra mundial? Y les voy a dar un contexto de lo que está pasando ahora y del por qué sería posible que se presentara una segunda guerra mundial en nuestro tiempo. Ya todos sabemos que hay una primera y una segunda guerra mundial. La primera fue porque mataron a un rey, o se tenía otro nombre pero no me acuerdo en este momento, pero mataron a un rey en un país europeo y por eso se formó la guerra. En la segunda fue una consecuencia de la Primera Guerra Mundial, de haber dejado a Alemania en condiciones precarias, sin poderse defender y sin tener un capital suficiente para poder abastecer a todos sus ciudadanos. E igualmente, que eso fueron los tratados de... no me acuerdo bien de cuál era, pero por eso se formó la Segunda Guerra Mundial. Además de que pues llega un líder como Hitler y pues crea todo este movimiento antijudíos y también racista, nazista, nacional socialista, que no es socialismo, es algo completamente diferente y que vamos a abarcar en otro capítulo seguramente. Y pues por eso todo esto llevó a una segunda guerra mundial, pero la segunda guerra mundial es consecuencia de la primera guerra mundial. Ahora, podríamos decir que la tercera guerra mundial que se puede presentar, o que se podría presentar, quién sabe, en 1 año, 2 años, 5 años, si se llega a presentar, que ojalá no se presente, porque no nos conviene a nadie. ¿Esto sería una consecuencia de la segunda guerra mundial? Bueno, podemos abarcar varios temas y varias cosas que pudieron haber pasado desde la Segunda Guerra Mundial hasta acá. Y una de las más importantes es la Guerra Fría. Cuando comienza la Guerra Fría, que es la competencia entre la Unión Soviética y Estados Unidos, rojo y azul, se comienzan a crear guerras en todo el mundo con cada uno de sus frentes, un frente comunista y un frente capitalista, todos creyendo que pues tenían la razón. Ese era el motivo de la Guerra Fría. Cada uno sentía que tenía la razón y su orgullo no iba a dejar que gobernara sobre este. Bueno, entonces todo esto fue como una guerra de orgullo y de sistema económico principalmente, porque ya sabemos que el capitalismo pues se mueve según el capital y la empresa privada, y el comunismo iba más como a la empresa pública y que todo debía ser del Estado y el Estado le daba a los ciudadanos. Todo esto fue una guerra completamente absurda y que se metieron países que no tenían como la necesidad de meterse a esta guerra. Ya podemos decir como el caso de Vietnam, que fue la derrota más grande que ha tenido Estados Unidos y que pues solo hicieron que entre un pueblo, que es solo un pueblo, porque no hay Vietnam del sur y Vietnam del norte, es Vietnam y son un solo pueblo, y se mataron por diferencias políticas. Y además pues que se meta la Unión Soviética apoyando unos, que se meta Estados Unidos apoyando otros, solo hizo que la guerra se alargara y se volviera más horrible, por así decirlo. Entonces pues todos pensamos, se llegó a la conclusión de que la Guerra Fría acababa en el momento de que la Unión Soviética cae, porque ya no tenían cómo sostenerse
y además su principal aliado, que era Rusia, se sale de la Unión Soviética. Entonces, ¿es una consecuencia de la Segunda Guerra Mundial? Pues depende de cómo lo mires. Tú puedes decir que no es una consecuencia porque se acabó cuando la Unión Soviética se terminó, o puedes decir que sí porque pues aún así ahorita Estados Unidos sigue culpando a Rusia, a China, a todo el mundo que está en contra de él de que son socialistas. Bueno, ya este fue como el contexto histórico. La Unión Soviética se separa en los años 80 y no vuelve a reunificarse. La Unión Soviética no existe, un país comunista en el mundo. Podemos decir comunismo a China, pero China es capitalista. Si tú ves las cosas que tú compras, en la parte de atrás dice creado en China. China es la mayor productora de productos en el mundo y va a ser potencia mundial en breve. Entonces decir que son un país comunista, pues se mueven totalmente con el capitalismo. No hay otra respuesta a eso. Y Rusia no es comunista. Países comunistas ahorita pueden ser muy pocos y contados. Y el principal, como el más importante y el que pues genera un poco de miedo porque tiene armamento nuclear, sería Corea del Norte. Eso es lo único de comunismo en el mundo ahorita. Bueno, acabando como con este contexto histórico, vámonos al contexto actual. Después de los años 80 hubieron guerras, porque siempre el mundo ha estado en guerras, y una de esas guerras fue la de Medio Oriente. Como todo el conflicto se metió a Medio Oriente, entre el Estado Islámico y varios países de la región. Y eso nos lleva al contexto que estamos ahora, que es el Israel versus Palestina. ¿Qué está pasando con esto? Esto escaló demasiado. Ya sabíamos que Israel es un territorio que no debía existir, por así decirlo, porque eso viene más de los países europeos, que querían sacar a los judíos de Europa y querían darles su territorio. Y los judíos piensan que la tierra de Israel es una tierra prometida por Dios, o sea que Dios está en deuda con ellos y por eso ellos tienen que estar ahí y deben vivir ahí. Entonces esto comienza como a escalarse de a pocos. Les dieron un pedazo de tierra para que vivieran los judíos en esta tierra de Palestina y ellos comienzan a invadir más zonas y a invadir sobre la manzana, sobre la redonda, comienzan a coger más territorios y comienzan a encerrar a lo que hoy es a la Franja de Gaza. Israel era el pequeño y Palestina era el grande, el que gobernaba por ahí con Cisjordania. Y entonces lo que pasa es que Israel tomó más territorio y los dejaron en un punto donde no los dejaban comercializar, no dejaban que les llegara alimento, no dejaban que siguieran sus negociaciones con los países árabes y pues francamente los encerraron. Ese es el contexto de lo que pasó ahí. Que pues muchos dicen que pues es el ataque jamás lo que inicia la guerra porque Israel es un estado tranquilo, pues eso es mentira. Yo quiero que se pregunten cómo un estado que dice que son el pueblo elegido de Dios, el Dios cristiano podría decirse, el que la mayoría cree, cómo un pueblo de esos puede tener armamento nuclear. El armamento nuclear son las armas del fin del mundo, son las armas que más desastrosas que pueden haber, es una bomba que acaba con todo. Y el pueblo elegido de Dios tiene estas armas en su poder y las puede utilizar cuando se les da la gana. Claro que pues después de la Segunda Guerra Mundial, cuando Japón atacó Hiroshima y Nagasaki, no se han vuelto a utilizar, solo en pruebas, y que la bomba más grande la tiene Rusia, que es la bomba del zar, y después de eso no se hicieron más pruebas, no se lanzaron a más países y yo creo que es como un arma prohibida. Yo creo que es el arma detonante de la Tercera Guerra Mundial.
El caso es que este pueblo elegido de Dios tiene mucho poder militar, demasiado. Y ahorita con el ataque que le hizo Hamas, que entró y masacró a muchas personas, algo que tampoco defiendo, porque aniquiló, secuestró personas inocentes, personas que no tenían que ver con esta guerra. E igualmente, los judíos no es que sean los culpables, sino más su sistema político, su pensamiento de que son los elegidos de Dios, de que la tierra les pertenece y de que los árabes no tienen como ese derecho a tener sus tierras, sus vidas solo por creencias religiosas, es algo totalmente estúpido. Bueno, después de todo esto, Hamas los ataca y se crea todo el conflicto. Entonces Israel dice que Palestina pagará por eso. Bueno, Palestina no, Hamas. Entonces comienzan a bombardear toda la franja de Gaza, comienzan a quitarles territorios, comienzan a masacrar gente, comienzan a hacer de todo contra este grupo terrorista Hamas. Y igualmente últimamente han estado bombardeando hospitales. Creo que fue el día de ayer que atacaron a una organización de derechos humanos. También han atacado a personas que van a ayudar. Y entonces a fundaciones que van y ayudan con comida, con cualquier cosa. Atacaron un carro y mataron aproximadamente a 6 personas. Y pues es algo que Israel como que no tiene en cuenta. Y hace poco también atacó a una embajada de Irán que queda en Siria. Y recordemos que Irán es el enemigo número 1 de Israel. ¿Por qué es el enemigo número 1? Al momento de que llega Israel a estas tierras árabes, comienza a perseguir a los árabes, a los que creyeran diferente a ellos. Sí, esto es una guerra religiosa, como lo pueden ver, y también de territorio. Pero pues comienzan a perseguirlos y entonces Irán dice que Israel va a pagar por todo lo que le hizo al pueblo árabe. Y se prometió a sí mismo acabar con Israel. En algún momento creo que van a tomar esta decisión de acabar con Israel, aunque deseamos que no pase, claramente. ¿Qué sucede con todo esto? Atacaron a la embajada de Irán en Siria, y esto es algo que pues al parecer Irán no va a soportar, y esto fue solo el día de ayer. Exacto, cada día que pasa ocurren cosas horribles en el mundo, aunque nosotros podemos estar tranquilos en nuestra cama con nuestros computadores, podemos estar jugando, podemos ir a trabajar, ir al colegio, ir a la universidad, podemos hacer tantas cosas. En el mundo están pasando cosas horribles cada segundo, cada minuto, cada hora, y esto es algo que da miedo. Tú puedes entrar a Twitter y puedes ver mucho contenido demasiado contenido, pero ahí es donde publican también las noticias sin censura, sin miedo, porque pues es una red social que se le abre a todo el mundo para que hable, para que opine. Entonces tú entras y ves las noticias desde ahí, ves los videos, ves las opiniones y ves que este mundo está lleno de odio. Pareciera que estamos a esto nomás de que todo se acabara. Y esto es algo que a mí me parece una amenaza muy real. Bueno, en este caso pues ya hay un conflicto de Israel contra los países árabes. Podríamos decir que solo contra Palestina, Cisjordania y Siria, pero la verdad es que muchos estados árabes han mostrado el descontento de Israel en esa tierra y de cómo se expandió asesinando árabes. Podríamos decir, no es que se han expandido de manera pacífica, pero no. Israel no es un estado pacífico, es una tierra peligrosa y sus dirigentes son extremadamente crueles, por así decirlo. Digamos que ese es un frente de guerra, que es Israel contra países árabes en el Oriente Medio. Y recordemos que Israel tiene el apoyo de Estados Unidos, es el principal aliado. Y aunque creo que fue en la ONU,
se le ha pedido a Israel que pare ya esta masacre. Este se ha negado y dice que no va a acabar hasta que acabe con todos los de Hamas, supuestamente. Pero está atacando a la mayoría de países árabes que están al lado de él. Yo creo, es mi opinión, es un intento de acumular más tierras y expandir su territorio. Pero pues eso va en la creencia de cada quien. Ese sería el primer frente de guerra que hay ahorita. Y es un frente bastante complicado porque siempre ha habido guerra por esos lados. Bueno, el otro frente de guerra y del que nos podríamos preocupar más y podría ser el detonante de la Tercera Guerra Mundial, podría ser el de Ucrania contra Rusia. ¿Por qué? Todos sabemos que Rusia es un país extremadamente poderoso, es muy grande, tiene el mayor arsenal de bombas nucleares en el mundo, de bombas atómicas, de bombas de hidrógeno, de misiles, o sea, su poder militar es el número 1. Y Ucrania nunca había tenido posibilidades de ganarle a Rusia, sin ayuda de otros países, claro. Y aunque pues esta guerra se inicia por mucho tiempo atrás, por unas regiones, creo que fue por la región del Donbass, pero pues ahorita inicia la guerra principal como listo, vamos a hacerlo, vamos a irnos a guerra, no solo por un territorio, sino a guerra. Inicia porque la OTAN intenta entrar a Ucrania y Ucrania intenta entrar a la OTAN. ¿Qué significa esto? ¿Por qué Putin inicia una guerra? La inicia porque al momento de que Ucrania entre a la OTAN significa que va a poder llevar misiles al lado de la frontera con Rusia. Este es el miedo principal de Rusia, no quiere que misiles estén al lado de su frontera, no quiere que soldados, bases militares estadounidenses estén al lado de su frontera. ¿Por qué? Porque aunque haya una paz disfrazada, esto es una mentira. Rusos y estadounidenses se tienen algo. Nadie podría decir no, son enemigos, porque pues negocian entre ellos petróleo, comida y armas, demasiadas cosas, pero tampoco son amigos. Recordemos que una vez Rusia intentó también colocarle misiles, bueno, exactamente la Unión Soviética intentó colocarle misiles y Estados Unidos secuestró Cuba, la selló y le dijo a la Unión Soviética: no puedes colocar misiles al lado de mi frontera porque eso significa un peligro para mí y para mis ciudadanos. Entonces al mismo tiempo la Unión Soviética le dice lo mismo: no puedes colocar misiles al lado de mi frontera, ya que creo que los tenía exactamente en Turquía, y esto hace la crisis de los misiles. Y por eso Cuba queda aislada de todo el mundo, porque Estados Unidos la cierra completamente. Entonces retiran los misiles de Cuba, retiran los misiles al lado de la frontera de Rusia y no vuelve a haber como un conflicto así grande de una guerra nuclear. Pero en este caso con la OTAN, que quería hacer esto para tener bases militares en Ucrania al lado de Rusia, Rusia dijo: no lo voy a permitir. Ya habíamos hablado de esto hace varias décadas. Y lo advierte, Putin lo advierte: si Ucrania llega a entrar a la OTAN, tenemos que invadir Ucrania. Porque no lo van a permitir, básicamente no lo van a permitir porque es un riesgo que van a tener ellos ahí al lado, en su propia frontera. Bueno, por esto inicia como la guerra en Ucrania. Y aunque muchos medios han dicho no, es que Rusia no tiene el poder militar, no tiene el poder terrestre, tendrán bombas pero no pueden hacerle ni frente a Ucrania, esto es ridículo. Y todo el mundo debería saberlo. Rusia no ha querido invadir Ucrania completamente dándole con todo porque no se quiere meter en problemas con otros países. Porque Rusia podría acabar con Ucrania si fueran un par de meses, aunque ya van aproximadamente 2 años.
podría bien atacarlo con bombas, tirarle bombas nucleares en las capitales y todo, pero no lo han hecho. Por lo mismo, no quieren iniciar el conflicto. No lo ven necesario. Entonces, este es un frente muy peligroso porque ya Francia se metió como a esta guerra a decir que no podían permitir que Europa no podía permitir que Rusia ganara la guerra porque sería como una muestra de debilidad. Y entonces, según el presidente Macron, va a enviar tropas a la frontera con Ucrania. Y también Polonia anda con un miedo constante que lleguen a entrar a su territorio. Recordemos que Polonia ha sido como la víctima en la Primera, en la Segunda Guerra Mundial y siempre está como en la mitad de todo. Pero pues es un conflicto que se puede escalar. Digamos que ahorita Rusia solo está contra Ucrania, no tiene como más problemas, no quiere meterse en guerra con los países europeos. Es más, a él le interesa negociar con los países europeos sobre el gas y el petróleo que venden a precio muy económico y para que no le compren a Estados Unidos. Además de los túneles que los bombardearon, los destruyeron, porque desde ahí pasaban gas de Rusia a Europa, aún estando en guerra, pero aún así los terminaron, por así decirlo. ¿Quién los terminó? Nadie sabe. Muchos dicen que fue Estados Unidos, a nadie le consta, pero pues es como por suponer. Bueno, este frente de guerra es duro, es complicado, van muchos muertos. Deseamos que acabe, obviamente, y que acabe de una manera pronta, que no haya más muertos, que no haya más implicados, que Europa no se meta a esta guerra que no le conviene y que a nadie en el mundo le conviene. Pero pues acá vinimos a hablar de la Tercera Guerra Mundial. Entonces ahora vamos a pasar como el contexto de lo que es real a lo que podría ser como una simulación a futuro. Posibles situaciones: que la OTAN se meta en Ucrania y comiencen a combatir a Rusia desde ahí, y Rusia tome la decisión de atacar primero con una bomba nuclear como advertencia. Esto sería el comienzo del fin. Yo creo que el primer país que detone una bomba nuclear es el que va a iniciar toda la guerra. Es un efecto dominó. Y yo quiero creer que acá no hay buenos y no hay malos, porque nadie va a sobrevivir. Ataquen a Rusia con todas las bombas nucleares que tiene toda la OTAN, porque es Europa, porque es Estados Unidos, porque es Japón. O sea, es un frente demasiado amplio. Igualmente que Rusia ataque con todo su arsenal a la OTAN, a Estados Unidos, a todos, entre ellos no sobreviven y matan a los ciudadanos. Ya sabemos que los presidentes se pueden esconder en algún búnker y sobrevivir durante años con miles de raciones, pero los países quedan destruidos. Entonces, no quiero decir que Rusia inicie este conflicto, porque pues se ha sentido como la forma de evitar todo esto. Siento que Rusia quiere evitar todo este conflicto y no llegar a tener que usar una bomba. Y digo a tener que usar porque si se meten en territorio ruso, yo creo que la usan para proteger a sus ciudadanos, aunque sería una acción estúpida porque igual, aunque la use, el efecto dominó acabaría con todos los ciudadanos después. En caso de una tercera guerra mundial, yo creo que los que se van más rápido sin sufrir son los que están en las principales ciudades del mundo, a los que les cae la bomba. ¿Por qué? Porque es un destello de luz y desapareces. Así de fácil. Mientras que lo que son los países latinoamericanos, de Centroamérica, de lo que es también África, Medio Oriente, si es que entre ellos tampoco también se matan, aunque es lo más posible que si se inicia una guerra de Rusia contra la OTAN, de una vez Irán aproveche y ataque a Israel ataque a todos los países árabes y entre ellos también se maten. Igualmente China también estaría en el conflicto, que es gran parte de Asia, Rusia y China, y la India posiblemente también entre a este conflicto.
lo que sería un exterminio total en menos de 2 horas. Apenas explote una, comienzan a lanzar las otras y todo se comienza a ir al carajo. Entonces pasaron 2 horas desde la primera bomba, todos los atacaron. ¿Cuál es el contexto? Ahora, ¿qué se puede hacer? ¿Qué podríamos hacer? Yo me encuentro en Colombia, en la ciudad de Bogotá. Esto pues es una posición privilegiada porque acá no va a caer ninguna bomba, eso confiamos todos. Latinoamérica, África serían los continentes que se salvarían, también lo que es Oceanía, Australia, y muchas islas en el mundo a las cuales ni la radiación alcanzaría a llegar. Aún así, aunque no llegue la radiación, luego de que todas las bombas exploten, todo el polvo, toda la radiación llegue a las nubes, se va a crear como una capa de nubes que no va a dejar que el sol llegue a la Tierra. Y esto sería como también uno de los acontecimientos de nuestra extinción, podríamos decir. Según los científicos y los que saben del tema, que son expertos, que han estudiado como todas las posibilidades del fin del mundo a causa de una guerra nuclear, dicen que luego de que todas estallen, se formará un invierno nuclear, que va a ser las nubes y no van a dejar que el sol toque la Tierra. Y en este momento toda la Tierra va a bajar y sus grados van a bajar y va a comenzar un enfriamiento, un efecto invernadero. Muchas ciudades van a quedar con nevadas, va a llover, pero no va a ser como lluvia de agua, por así decirlo, sino que van a ser nieve, va a caer nieve en todo el mundo. Entonces podrían imaginar en Latinoamérica cayendo nieve, pero no nieve de la buena, sino que es como si llovieran partículas de cáncer por todo el mundo. Esta nieve va a ser totalmente tóxica, radioactiva, y es algo que si la gente tiene contacto con esto, solo va a prolongar su vida unos años más hasta que le dé un cáncer, un tumor. Ya recordemos que la radiación lo daña todo, exactamente todo. No hay algo que no dañe, y entre eso daña nuestro ADN y cáncer, amigos, cáncer. Todo esto haría que muchos de las ciudades principales de Latinoamérica evacuaran estas ciudades y se fueran a pueblos, o al menos eso es lo que yo haría. No hay un plan A ni un plan B para los países latinoamericanos en caso de una guerra nuclear, porque pues aunque es obvio de que acá no llegarán las bombas, sí va a llegar la radiación. Y va a llegar el invierno nuclear, van a llegar los inmigrantes, sí vamos a ver gringos, inmigrantes llegando a toda Latinoamérica, vamos a ver europeos también que de pronto puedan llegar en barco, ya que pues están huyendo de la radiación de las ciudades principales. Y también recordemos que Europa queda destruida, totalmente destruida, todos ellos van a huir a algún lado donde puedan sobrevivir. Y aunque los europeos tienen a África al lado, África no es un país, no es un continente, discúlpenme, con países estables. Bueno, hay mucha violencia en África. Entonces, muchos yo creo que tomarían la decisión de cruzar el mar para llegar acá a Latinoamérica y no estar en África, principalmente por toda la violencia que hay en la zona. Y que no creo que pues toda la población de África vea con buenos ojos que migrantes europeos lleguen a quitarles la tierra, como ya lo han hecho toda la historia. De pronto Latinoamérica reaccionaría de una manera diferente, aunque igual habría violencia, demasiada violencia, guerras por comida, canibalismo, lo que estamos viendo en Haití. Y vamos a ver escenas completamente horrorosas, horribles. Bueno, vamos a hablar un poco más rápido. Bueno, los últimos recursos que nosotros podríamos tener es huir a un pueblo, huir a una zona baja,
que aunque la radiación va a llegar, no va a llegar de la misma forma que como en las capitales. Y tampoco puede que tampoco llegue la nieve. Aunque sí va a llover y hay lluvia radioactiva, hay lugares donde uno se puede cubrir. No hay planes. Yo creo que el que esté armando su búnker en Latinoamérica es una decisión muy inteligente. Creo que mucha gente no lo tiene en cuenta y no lo toma como una amenaza real. Pero si tienes plata, tienes dinero de sobra y puedes hacer un búnker, hazlo. Hazlo porque es una amenaza real en cualquier caso. Entonces, huir a los pueblos es lo que yo haría. Huir a un pueblo, cavar un túnel, buscar cómo generar comida, gallinas, cerdos, vacas, de alguna forma, y intentar sobrevivir. No hay nada más que hacer. No, el gobierno, todos los gobiernos van a colapsar porque va a llegar mucha gente, demasiada gente. No hay forma de comparar porque va a ser una guerra que lo va a destruir todo. Dicen que los países más seguros serían Argentina, Australia, países totalmente al sur, podríamos decir que Chile y las islas aisladas del mundo. Y pues Latinoamérica, aunque pueden pasar muchas cosas, los gobiernos van a caer. Todos los gobiernos van a caer, también va a haber una extinción acá, hambruna, violencia, demasiadas cosas que podrían pasar. Entonces, nuestro último recurso, un túnel, una cueva, un búnker, e intentar sobrevivir lo más posible hasta que vuelva a salir el sol en el mundo. Y aunque salga el sol otra vez, ya no va a haber capa de ozono. La atmósfera ya no va a existir. Lo que eso sería que los rayos del sol y los rayos ultravioletas también nos dieran cáncer. Es un panorama oscuro, un panorama de una extinción mundial, pero que pues sí van a haber sobrevivientes. Yo quiero creer que sí van a haber sobrevivientes porque no es el primer invierno así a nivel mundial que la humanidad ha superado. Entonces, pues, aunque no hayan muchas opciones, toda la vida se acaba, el internet se va, los celulares, computadores, la comodidad de una casa, toda la sociedad, las culturas, todo se acaba. Este podcast también es un llamado como a estos líderes de que tomen las decisiones correctas, de que la guerra no es necesaria, de que la cooperación entre todos los países es la solución a todos los problemas del mundo, de que no lancen la primera bomba, no lancen el primer ataque. Siempre aseguren la seguridad de sus pueblos, de sus ciudadanos, de sus culturas, pero tengan en cuenta que son líderes mundiales, no son líderes de una simple fracción de tierra, sino que las decisiones de ustedes afectarían a todo el mundo, incluyendo a los latinoamericanos. ¿Por qué nosotros no podríamos generar como este miedo? Porque no tenemos bombas. Primero porque no somos violentos y no sabemos hacerlas. Bueno, esto sería como todo el panorama de lo que creo que sucedería en una tercera guerra mundial. No hay mucho que hacer, hay que huir, hay que hacer un búnker e intentar sobrevivir con nuestros familiares. Y escribir. Yo creo que es importante escribir. Un lápiz, un esfero y un cuaderno. Escribir todo lo que pasa, para que esto quede de recuerdo para las futuras generaciones y que esto jamás vuelva a suceder en caso de que suceda. Eso sería todo. Y ahora, los comentarios de los seguidores. Discúlpenme un momento, voy a traer la caja de comentarios. Acá
acá estamos. Permítame un segundo. Entonces vamos a ver el primer comentario de la señora Adriana Lucía, que decía que el miedo, o sea que el miedo la gobernaría, que no sabría qué hacer. Yo creo que es un miedo muy grande, de que digan no, atacaron esto, hay que hacer algo, hay que huir, ¿qué hacemos? ¿A dónde nos vamos? Acá va a caer la guerra también. Creo que es un miedo muy grande, demasiado grande, y que muchas personas no lo van a poder manejar. Y necesitarán de otras personas que sí lo puedan manejar y que hayan soluciones. Así que este comentario es muy importante, porque van a haber personas que del miedo ni siquiera se van a poder mover. Así que a los pueblos, huir a los pueblos, a las montañas. Las montañas son donde nos vamos a proteger de cualquier catástrofe mundial. Bueno, vamos con otro comentario. Esta vez es de nuestro amigo Juan Daza, que le agradecemos mucho el apoyo. Y él dice que no estamos preparados, como en el caso de Ucrania. De un momento a otro hubo un bombardeo y las personas no tuvieron mucho por hacer. La verdad, no sé. Es correcto. Aunque acá no nos lleguen las bombas, por así decirlo, pensemos en las personas que están en Europa. Cuando comiencen a sonar las alarmas, las sirenas, y solo vean un destello de luz y desaparezca todo, no hay mucho que hacer. Solo morir, solo se acabó todo. Se acaban las culturas, se acaban tus pensamientos, se acaba todo. Y fin. Es un comentario valioso. Entonces vamos con otro comentario. Muchas gracias, Juan Daza, por tu comentario. Y este comentario es de Coco. Muchas gracias, Coco, por el apoyo. Espérenme que estoy buscando el comentario. Prometo tenerlos listos la próxima vez. Bueno, ella tiene una opinión bastante interesante, un poco larga, y donde mete alienígenas. Sí, nosotros nos imaginamos con una tercera guerra mundial, pero matarnos entre nosotros, que es como el panorama más estúpido, porque es humanos contra humanos. Pero si metemos alienígenas, en caso de que llegue otra raza a atacarnos, sería también un exterminio. No, aunque las películas de Hollywood dicen no, si llega una nave, acá hay armamento, hay soldados, hay de todo. Pensemos que es una nave que ya viajó años luz y llegó hasta acá. Ya, con eso es suficiente. Y es suficiente para ser esclavos de esa raza por el resto de la historia, o hasta que tengamos tecnología suficiente para hacer una revolución. ¡Que viva la revolución! Y listo, muchas personas también comentaron que no saben qué hacer. Y yo creo que es el comentario principal. No sé, no se imaginan cómo este panorama es un panorama que, aunque es una amenaza real, que está viva y más en este momento, entre muchos países, Israel, Irán, Rusia, Ucrania, Estados Unidos, Europa, es una amenaza que existe. Y que mucha gente, al menos como yo, tienen ese miedo de que pueda suceder y está pensando qué opciones se pueden tomar. Y eso sería todo por el día de hoy. Agradezco mucho a las personas que escucharon este podcast. Perdón si estuvo un poco cansón, si repetí los temas. Es el primer capítulo y agradezco mucho el apoyo que me dieron. Espero que podamos seguir haciendo capítulos con más personas, con más invitados. Tengo muchas cosas planeadas y se vienen cositas. Y pues nada, este es Situaciones de la Vida, un podcast de 1024 Periodismo Independiente. Estoy en TikTok, estoy en Instagram, estoy en Facebook. Síganme, apoyen este podcast. Estos proyectos son de personas jóvenes y que vamos a tener muchos invitados interesantes más adelante.
Y eso fue todo. Muchas gracias y nos vemos en una próxima oportunidad. Y como siempre, tengan la pregunta en su cabeza. ¿Usted qué haría? Adiós.